Bueno, buenos días a todos. La idea es atenernos un poco a la consigna en el marco del título que nos planteaba recién Félix, que tiene que ver justamente con lo que está planteado ahí, el trabajo interdisciplinario y nuevas alternativas de producción. Yo justamente voy a tratar, o sea, esta presentación me hizo generar como un esfuerzo en tratar de sintetizar y sistematizar algunos años de trabajo, básicamente en este rol en la Agencia de Desarrollo Rural, vinculado justamente a esto, ¿no? Al trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo y nuevas alternativas de producción o nuevas formas también de visualizar el trabajo en el medio rural. Entonces, por ahí la presentación es como una ayuda a memoria para no olvidarme de algunas cosas, por esto que les decía, no es algo que ya estaba sistematizado, sino que en el tratar de entender el proceso para transmitírselos a ustedes, fui como generando un punteo de temas que me parecen interesantes compartirlos. Entonces, primero tomando el trabajo interdisciplinario, decir, bueno, que en realidad como profesionales formados disciplinarmente, ¿no? Algo que se mencionó por acá, la necesidad que tenemos de ampliar los conocimientos más allá de nuestra disciplina, ¿no? Más allá del trabajo agronómico en mi caso, y de complementarlos con otras ciencias que empiezan a surgir y que empiezan a verse que es necesario entender los procesos y los momentos en los que estamos trabajando y insertos. No nos alcanza simplemente con el conocimiento disciplinar que traemos de base. Y esto nos obliga a establecer un diálogo permanente al interior del equipo de trabajo y con las comunidades o con los productores, productoras, las familias, los grupos, las organizaciones, de manera de poder buscar alternativas y generar, ¿no? Soluciones que sean integrales. En este caso, obviamente, estamos hablando de producción agropecuaria y en el caso nuestro de la Intendencia de Canelones, de la Agencia de Desarrollo Rural, básicamente con aquellas ideas fuerzas que bueno, me vino bien que Matías presentara antes, sobre todo lo vinculado a la soberanía territorial, ambiental, alimentaria y esas ideas fuerzas con las que trabajamos. Que a su vez nos complejiza mucho más esto que hablamos, del ampliar conocimiento y el diálogo permanente, porque una cosa es cuando uno puede, digamos, divagar entre ideologías o ideas fuerzas o conceptos, y otra es cuando hay un eje, ¿no? Ideas fuerzas bien claras en un marco de trabajo, donde uno tiene que tratar de aterrizar conceptualmente, vivencialmente, lo que va a proponer en el marco de ese trabajo. Entonces por ahí les ponía esto, complejidad de la propuesta y a su vez complejizarla nosotros también, porque a veces tendemos a generar soluciones simples a problemas que son complejos, pero decimos, bueno, vamos por este lado, y en realidad en el intercambio y en ese diálogo con el equipo nos empezamos a dar cuenta de que empieza a complejizarse lo que nos parecía una solución sencilla, y entonces es ahí donde esto se empieza a convertir como en un círculo virtuoso, ¿no? De retroalimentación, de diálogo, de interacción, de intercambio, de ampliar conocimientos y de complejidad. Por otro lado, me parece importante también marcarles esto, ¿no? Buscar ampliar la participación para dar soluciones integrales a problemas que van más allá de lo que solo una disciplina puede abordar. ¿Y por qué hablo de participación? Por ahí les ponía un asterisco, ¿no? O sea, no se trata simplemente, cuando hablamos de participación generalmente tendemos a pensar en los grupos de productores, en los productores, las comunidades, organizaciones. Y también es el equipo técnico el que tiene que tomarse el trabajo de participar activamente. Entonces ahí tenemos que generar las motivaciones y los efectos que hagan que el equipo técnico se comprometa en esa participación para generar esos procesos anteriores que les mencionaba y abordar los temas desde diferentes perspectivas. Esa participación también tiene que ver con los tomadores de decisión. Yo sé que alguien lo nombró, creo que fue Virginia. Es decir, no simplemente, no alcanza con que los equipos técnicos se comprometan, participen, dialoguen entre sí, sino que tiene que haber también tomadores de decisión que participen o que por lo menos estén al tanto de lo que se está gestando para que justamente lo que los equipos proponen pueda llevarse a cabo a través de políticas públicas o de trabajo en territorio.
Y esto me parece interesante porque generalmente y últimamente se habla mucho del enfoque colaborativo o cooperativo en torno a distintas propuestas de trabajo. Yo tiendo a pensar de que en realidad estos enfoques, y capaz que hay alguno más que no conozco, van como cambiando en el tiempo de acuerdo al estado del o al proceso que se va generando en torno a el trabajo de extensión que venimos haciendo. Entonces, no alcanza con un enfoque. A veces tenemos que saltar del cooperativo, ¿no? De aquello de cooperar, de asistirnos, al colaborativo, al contributivo y de uno a otro para ir generando atención al proceso que se va dando en torno al trabajo de extensión. Bien, y yendo a la segunda parte de la propuesta que me planteaban, ¿no? Las nuevas alternativas de producción, eso me hizo reflexionar sobre qué era en realidad lo que me estaban proponiendo, si hablar de nuevas formas de producir o nuevas alternativas en torno al territorio y a lo que nosotros hacemos en el marco del trabajo en la agencia. Entonces, por ahí, bueno, nuevas alternativas, uno puede pensar en producción sustentable, de base agroecológica, integrada, biodinámica, ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta la convencional inclusive con algunas modificaciones. Cualquiera de ellas a mí me hace reflexionar sobre esto, ¿no? Requieren del técnico extensionista y de su equipo de pertenencia un análisis sistémico, o sea, la incorporación de saberes locales, de conocimiento empírico, científico, de validación de esos conocimientos, de intercambio y de intercambio crítico sobre todo, ¿no? O sea, ponernos en los zapatos del otro, tratar de entender cómo piensa y tratar de definir desde nuestra disciplina cómo podemos resolver problemas que están en otra esfera o en otro marco de gestión. Y recalco, lo ponía ahí en negritas, el tema de la pertenencia, porque me parece importante que los equipos técnicos, más allá de si son multi, inter, transdisciplinarios, me parece importante esto, ¿no? Sentir que se pertenece a ese equipo y que uno puede aportar desde el reconocimiento de esa pertenencia. No es lo mismo estar presente en un equipo y cada vez que mi coordinador me llama a ir y estar, sino que sentir pertenencia implica involucrarme en todos estos procesos. Y bueno, y por ahí se nombraba el tema de la disciplina, de la transdisciplina, y creo que todo esto, ¿no?, hace que bueno, integremos en la transdisciplina todo esto y nos orientemos siempre a tratar de resolver conflictos o problemas que se plantean para cualquier equipo y sobre todo en los casos que estamos vinculados a la gestión. Por otro lado, me planteaba que de repente las nuevas alternativas no tienen que ver con formas de producir, sino con estas cuestiones que se van dando y por lo menos en el caso de Canelones las reconocemos y las hemos incorporado al trabajo, que tienen que ver con la aparición de nuevos rubros o combinaciones de rubros, ¿no? Cuando yo estudié en facultad era impensable que las ovejas pudieran pastorear en una viña y estas combinaciones, bueno, las tenemos que tener sobre la mesa ahora. Nuevos mercados, nuevos consumidores, los cambios que se fueron dando tanto en los mercados como en los consumidores, en esas relaciones entre productores y consumidores, los nuevos consumidores que tiene que ver un poco con lo que planteabas tú, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que te pide una señora o señor de 70 años a lo que te pide un millennial, ni cómo lo quiere, ni cómo lo va a consumir. Nuevos escenarios, cuestiones vinculadas al cambio climático, a coyunturas económicas, a coyunturas sociales. Conflictos de cualquier especie, ambientales, territoriales, por recursos naturales. O sea, estos nos generan, me parece a mí, nuevas alternativas. O sea, nosotros tenemos que estar preparados como técnicos a enfrentar estas cosas que cuando nos enseñaron en facultad nos decían, bueno, la fruticultura, la horticultura, la viticultura, el cómo atender esos rubros desde la perspectiva agronómica. Y como decía él también, después nos empezamos a dar cuenta que no vamos a trabajar con gente, esa gente no es cualquiera, son familias. Entonces todo esto requiere de los equipos técnicos y en este caso del extensionista, legitimar procesos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Es decir, podemos empezar a trabajar en rubros alternativos,
en nuevos modelos de gestión de la comercialización, pero ese proceso tiene que ser legitimado, tiene que haber participación de la gente, de las comunidades, y uno tiene que bajar a la escala, yo suelo decir a la escala humana, ese tipo de interacciones, ¿verdad? O sea, no podemos en un escritorio definir lo que vamos a plantear como un término, no sé, un plan de producción de X cosa. Por ahí, el ejemplo que se me viene es en el caso de Canelones, el plan de producción de soja no transgénica. Empezó siendo eso, un plan de producción de soja no transgénica. Y en realidad, en el proceso de ir planificando y llevando a cabo esa propuesta productiva, nos fuimos encontrando con que hay temas vinculados a la comercialización, a la industria, a la obtención de la semilla, a la investigación relacionada con la obtención de la semilla, a la validación de distintas propuestas productivas, porque en realidad en ese programa, por ejemplo, tenemos productores orgánicos, productores en transición, productores que quieren hacer producción convencional, pero un poco más integrada. Entonces, la visión del equipo técnico no alcanza con decir, bueno, el paquete o la propuesta metodológica que vamos a usar es esta. ¿Por qué? Porque tenemos 8 productores, 12 productores y todos hacen algo distinto y las propuestas son a medida. Entonces, generar identidad, que cada uno de ellos se identifique con la propuesta del plan de producción de soja, no es lo mismo, no es de la misma forma que ocurre en todos los predios. Es decir, las herramientas, lo que también mencionaban recién, ¿no? El tema del uso de las herramientas de comunicación, cómo nos organizamos, cómo nos comunicamos con cada uno de los productores en estos términos de negociación, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Legitimar los procesos, que ellos tomen parte y sean parte de cada una de las propuestas o de cada una de las decisiones que se van tomando en el marco de los planes de este plan, por ejemplo, o cualquier otro. Bien, y nuevas alternativas también hace acordar de estos temas, ¿no? Que para el caso nuestro de la Agencia de Desarrollo Rural, para mí, sobre todo, ha sido un descubrimiento, es decir, no alcanza con conocer parte de la normativa, por ejemplo, de lo que es la aplicación de agroquímicos. Cuando uno baja a territorio y tiene que interactuar con todas estas cuestiones, ¿no? Sobre todo conflictos y estos cambios de coyuntura, se encuentra con que para cada una de estas cuestiones ambientales, productivas, de ordenamiento, etcétera, hay normativa. Existe normativa nacional, departamental, y eso generalmente los equipos técnicos, y un técnico solo menos, no lo manejamos. Sabemos que existen algunas cosas, sabemos quién es la autoridad competente en determinadas cosas, pero no manejamos una caja de herramientas que muchas veces sentimos que nos complican la vida, pero en otras, en realidad, están para facilitarnos. Porque nos ponen un sello entre las decisiones que podemos tomar o podemos comunicar, las cosas que se pueden o no se pueden hacer. Y esto a veces lo sentimos como una penalización y termina siendo una caja de herramientas interesante de utilizar. Entonces, me parece que en este marco los equipos técnicos, se paró Félix, tenemos que reconocer y conocer que la normativa existe y que no es un enemigo, sino que muchas veces opera como un facilitador de procesos. Y en este caso, por ejemplo, el caso de Canelones, el plan de ordenamiento territorial, justamente fue construido pensando en esto, ¿no? Es decir, cómo manejamos los nuevos escenarios, tanto sea de cambio climático vinculado a los recursos naturales, a los recursos hídricos sobre todo, a las nuevas coyunturas económicas y sociales, y sobre todo las urbanísticas y esta migración ciudad-campo, campo-ciudad, estas nuevas relaciones. Entonces, y justamente los procesos que se dieron de participación en la elaboración del instrumento legitimaron el proceso de manera tal de que logramos tener una normativa, por ejemplo, que reúne muchas de estas cosas, ¿verdad? Porque tiene la escalaridad que mencionaba Matías, ¿no? Del territorio a la región, de la región al predio, y si bien no nos metemos con la gestión predial, sí nos metemos con cuestiones vinculadas a lo ambiental y a lo productivo que tienen una escala predial, en el marco de una escala territorial.